Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver de una forma sencilla en qué consiste un alineamiento de secuencias y después utilizaremos un programa bioinformático para poder verlo de una forma práctica. Como podéis ver, un alineamiento consiste en comparar dos o más secuencias, que pueden ser de nucleótidos o de aminoácidos, para encontrar regiones similares entre ellas y así poder establecer si existe alguna relación estructural, funcional o evolutiva entre dichas secuencias. Existen varios tipos de algoritmos matemáticos que tratan de encontrar cuál es el emparejamiento óptimo de dichas secuencias para que exista una correspondencia máxima entre los aminoácidos o los nucleótidos. En este vídeo no vamos a entrar en detalle sobre dichos algoritmos matemáticos, pero sí que es necesario que sepáis que para alinear las secuencias, éstas necesitan desplazarse una en relación con la otra y así encontrar posiciones donde las coincidencias sean máximas. Para que esto se entienda mejor, podemos utilizar un ejemplo muy sencillo. Imaginad que tenemos dos secuencias de nucleótidos, estas dos secuencias de aquí, y queremos alinear una con respecto a la otra. Lo primero que podemos hacer es colocar una debajo de la otra y ver las coincidencias que existen entre ellas. Esas coincidencias estarían representadas por estas líneas verticales que tenemos entre ambas secuencias. En este caso podemos ver que hemos encontrado estas tres coincidencias. ¿Significa esto que entre estas dos secuencias existen solamente estas tres coincidencias? Bueno, hay que tener en cuenta que hemos colocado una secuencia debajo de la otra, pero existen muchas otras formas de hacer esto. Por ejemplo, podemos desplazar la secuencia de la parte inferior una posición hacia la izquierda. Simplemente haciendo esto ya podemos ver que el número de coincidencias ha aumentado desde 3 hasta 18. Por lo tanto, los programas informáticos encargados de alinear las secuencias deberán de tener en cuenta cada una de las posiciones en las que podemos colocarlas una con respecto a la otra. Pero además de cada una de estas posiciones, habrá que tener en cuenta también los posibles cambios que hayan podido tener alguna de estas secuencias a lo largo del tiempo. Estamos hablando de posibles inserciones o deleciones de nucleótidos. Para seguir con nuestro ejemplo, vamos a imaginar que añadimos dos huecos en la secuencia de la parte inferior. Este hueco de aquí, representado por un guión, y este otro de aquí. Simplemente añadiendo estos dos huecos, que podrían representar una delección en esta secuencia de abajo o una inserción en la secuencia superior, hemos pasado de 18 coincidencias a 26 coincidencias. Por lo tanto, los programas informáticos encargados de realizar los alineamientos de secuencias deberán de tener en cuenta estas posibles deleciones o inserciones incorporando huecos o gaps en alguna de las dos secuencias. Por lo tanto, es posible que estas dos secuencias de las cuales hemos partido no sean tan diferentes como en un principio podríamos creer y las únicas diferencias que existen entre estas dos secuencias se deban únicamente a una sustitución ocurrida en esta posición de aquí y a un par de inserciones o deleciones que han podido ocurrir a lo largo de la evolución. Por lo tanto, podemos concluir que el alineamiento o la comparación de secuencias de aminoácidos o de nucleótidos no es algo tan sencillo como en un principio podría parecer. Sobre todo si tenemos en cuenta que las secuencias que vamos a utilizar no serán de este tamaño, sino que tendrán posiblemente miles o cientos de miles de aminoácidos o de nucleótidos. Lo que vamos a hacer ahora es ver, con un ejemplo sencillo, cómo podemos alinear dos secuencias utilizando un programa bioinformático. Para ello, vamos a teclear en el buscador EBI o EBI por sus siglas en inglés, que corresponden al Instituto Europeo de Bioinformática. Pinchamos en su enlace y aquí ya estamos en la página del EBI.
Una vez aquí, vamos a ir al apartado Services, pinchando aquí, y aquí vamos a buscar la herramienta necesaria para alinear nuestras secuencias. Vamos a See All Tools, vamos a bajar un poquito más, y aquí tenemos la herramienta que se llama Emboss Stretcher, pinchamos en ella, y aquí ya estamos en el portal, en el interface gráfico de dicha herramienta, y ahora veremos lo que tenemos que hacer para alinear nuestras secuencias. Previamente yo ya me he descargado un par de secuencias en mi ordenador. Aquí las tenemos, son estos dos archivos. Vamos a abrir uno de ellos para que lo podáis ver. Como podéis ver, es una secuencia en formato FASTA. Se caracteriza por una primera línea de introducción o de descripción de la secuencia. Siempre tiene que empezar por un signo mayor que, y a continuación, después de la primera línea, se detalla la propia secuencia. Puede ser una secuencia de aminoácidos, como en este caso, o una secuencia de nucleótidos. Como podéis ver, es una secuencia de ser humano y perteneciente a la proteína citocromo B. También me he descargado otra secuencia, en este caso del citocromo B de la misma proteína, pero en este caso del dromedario. ¿Vale? Aquí la tenemos, y lo que vamos a hacer va a ser utilizar el programa Emboss Stretcher para alinear dichas secuencias. Por lo tanto, podemos ver que en este primer apartado de aquí podemos elegir si se trata de una secuencia de DNA o una secuencia de aminoácidos, de proteína. Como son proteínas, pues vamos a dejar este parámetro por defecto, y a continuación, aquí en estos dos apartados, vamos a introducir nuestras secuencias. Podemos hacerlo directamente copiando la secuencia en este recuadro o seleccionando cada uno de los archivos. Nosotros vamos a seleccionar el archivo, ¿vale? Entonces, vamos a las secuencias que os he mostrado anteriormente. Primero seleccionamos la del humano, la abrimos, y ahora seleccionamos la del dromedario y la abrimos. Y una vez cargadas nuestras secuencias en el programa, el resto de parámetros los vamos a dejar por defecto y pinchamos en Submit. Y después de esperar unos segundos, ya tenemos el resultado de nuestro alineamiento. Si bajamos un poco, pues podemos ver las dos secuencias de aminoácidos, en este caso, alineadas una con respecto a la otra, la de humano y la de dromedario, ¿vale? Aquí tenemos las posiciones, los tamaños de cada una de estas subsecuencias que tenemos aquí, ¿vale? Porque no cabría, sería demasiado larga para ponerla una a continuación de la otra, está como dividida en fragmentos. Y aquí tenemos pues los símbolos en medio de estas secuencias que indican su grado de alineamiento. En este caso, pues la barra vertical nos indicaría que hay una coincidencia total entre un aminoácido y el otro aminoácido de las secuencias, como en este caso, ¿vale? Si tenemos los dos puntos, significa que aunque los aminoácidos son diferentes, son muy similares, porque sus propiedades físico-químicas son muy parecidas, ¿vale? Si existe un punto, significa que son dos aminoácidos diferentes, con propiedades diferentes también, ¿vale? Y si no hay nada entre las dos secuencias, significa pues que un aminoácido está enfrentado a un gap. Por lo tanto, no se puede comparar en este caso, ¿vale? Si subimos un poquito más, aquí tendríamos un resumen de nuestro alineamiento. Aquí vemos las dos secuencias que hemos alineado, los dos archivos. Esto de la matriz es una matriz de puntuación, existen muchas diferentes, es un parámetro algo técnico, significa que a cada uno de las coincidencias o no coincidencias entre aminoácidos se le da una puntuación, y con esto se obtiene una puntuación total, que es esta de aquí. O sea, cuanto más parecidas, cuanto más similitudes existan entre dos secuencias, mayor será esta puntuación conseguida a través de los puntos que se otorgan en esta matriz. También se pueden quitar puntos por la adición de un gap, de un hueco, y por la extensión de dicho hueco.
O sea, en este caso, pues cada vez que se crea un hueco para poder ajustar el alineamiento, se va a penalizar con un punto, y cada vez que se extiende ese hueco en 2 o más, se va a penalizar con otro punto. ¿Vale? Al final tenemos esta puntuación en nuestro alineamiento. Pero bueno, a nosotros, para este ejemplo, lo que nos va a interesar son estos valores de aquí, ¿vale? Que son el porcentaje de identidad y el porcentaje de similitud. Como vemos, la secuencia tiene un total de 413 aminoácidos, y de esos 413, 245 coinciden exactamente. Por lo tanto, tiene un porcentaje de identidad del 59,3%. En cuanto al porcentaje de similitud, sería estos aminoácidos que coinciden exactamente más los que son muy parecidos entre sí, o sea, los que tienen los dos puntitos. En total serían 312 aminoácidos, y en total el porcentaje de similitud sería en este caso de un 75,5%. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que el vídeo os haya servido para comprender un poquito más qué son los alineamientos de secuencias y cómo interpretar los resultados de las herramientas bioinformáticas que los llevan a cabo. Y nada más. Un saludo.